Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop norteamericana. Hoy nos adentramos en otro episodio, en otro precioso rincón de la historia del deporte estadounidense, y esos son los famosos penaltis de la MLS. Cómo llegaron a ser tal, cómo son sus orígenes y cómo sus orígenes no están estrictamente relacionados con la MLS, comparamos con otros deportes y exploramos algunas otras bellas diferencias del reglamento de diferentes competiciones dentro del mismo deporte. Esto es Passport Gringos, y junto a mí, Ander Iturralde, está como siempre mi inseparable copresentador David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Encantado de estar una vez más aquí, David, grabando, para venir a contarle a la gente otra historia, otras curiosidades del deporte gringo que tanto disfruta nuestra querida audiencia. Sí. Sí, y justo hoy que en un par de horas se va a jugar quizás uno de los partidos más atractivos del panorama actual del fútbol. Es la primera vez que grabamos un martes. Nosotros solemos publicar... Sí. No, ya por fin ya tengo, congestión y la voz mal de días. Estamos grabando el día antes de publicar por primera vez. No queremos hacer habitual porque es un poco más estresante. Sí. Pero aquí estamos antes de un partidazo. Te podría haber dicho de la MLS, David, pero no. De la Champions League. Bueno, tienen un City. En la MLS hay un City. Lo hay, con los mismos dueños. Casualidad. Casualidad. También hay uno en Uruguay. Y bueno, hay en otras partes. Brasil y en Australia, sí. Acabas antes por los países en los que no hay ya. Un equipo maligno. No sé si te pasa a ti. Estamos hablando del Real Madrid, Manchester City, ida de las semifinales de la Champions 2022-2023, que se va a jugar en un par de horas. ¿No te pasa? O no sé cuál es tu opinión frente al Manchester City, pero a mí es un equipo que me cae mal, no por el equipo en sí, sino por lo que representa. De un equipo hecho a base de dinero. Bueno, el Real Madrid a todos los equipos a base de dinero, pero sin historia, eso, que de repente... Sí. A ver, más el componente, de que hay una dictadura, una dictadura, no sabría qué más adjetivos exactos añadirles, pero sí, al final City trae eso consigo. No es, digamos, el de Emiratos Árabes Unidos tan absurdo y descarado como el de Arabia Saudí, no es tan poderoso. Pero al mismo tiempo lo de los derechos humanos y tal, y que esto sea todo un ejercicio de lavado de imagen, de poder blando, ¿no? Que se dice, del soft power geopolítico mundial, sí que despierta mucho, bastante rechazo. Supongo que yo estoy ya tan acostumbrado a ver al City siempre que de alguna forma pierde un poco de potencia. La gente que se lo cruza en Champions, o los madridistas y tal, que vienen muy rabiosos con eso, yo lo entiendo, estoy de acuerdo. El City sí que genera mucha pereza por eso, y es mucho como al final lo trazas a las raíces del proyecto, y no es especialmente... Es que no lo quiero ver ganar la Champions. Igual me pasa lo mismo que con el PSG. No los quiero ver ganar la Champions porque les estaría dando la razón a esos jeques que vienen, ponen el dinero, ganan y se van. Porque siempre se van. Y después el club que los urzan. No estoy seguro porque, claro, al final, equipos... el Málaga o el Getafe sí. Bueno, al Getafe ni siquiera llega. No, el Getafe, ¿no? Pero... un saludo, usuario @ el único equipo de Europa que fue, o casi fue comprado por un camarero brasilero disfrazado de jeque. Un saludo al Getafe, usuario @ en la que es una de mis anécdotas favoritas de la historia del fútbol mundial. Es espectacular. Exacto. A ver, yo creo que clubes como el Manchester City y el Paris Saint-Germain son tan útiles, no sé que el fútbol cayese, en despopularidad, digamos. Yo creo que al final van a ser herramientas, para años y años. Pero sí, creo que la diferencia en cuanto a proyecto de City y PSG, ambos tienen, digamos, el mismo origen, la misma clase de origen, que pues no es especialmente animado, no es especial,
la pureza del deporte, Manchester City, PSG. Ambos comparten ese componente, pero Eso. al menos el City, pues yo qué sé, no es un proyecto tan destartalado, tan Sí. Neymar, Messi, Mbappé, o sea, por lo menos son pues un equipo semi de autor que gasta mucho dinero, pero digamos no en todas las estrellas más Ahí va. pomposas. Pero, a Pero ver, sí. pagan a los futbolistas como si fuesen estrellas pomposas. Sí, Laterales bueno, derechos bueno, pagados muy no, no, caros. bueno, por los traspasos y los sueldos, sí, sí, los pagan, sí, sí, pero digamos no de manera, es como, buah, qué famoso es Sergio Ramos, qué famoso es Messi, o sea, hay una estructura deportiva coherente y a mí me suceden dos cosas, incluso, aunque el City fuese, pues esto, con otros dueños, tuviesen la misma estructura, no sé, a mí hay, yo qué sé, jugadores como Kevin De Bruyne, como Bernardo Silva, jugadores así Haaland. que a mí me gustaría ver ganar la Champions simplemente porque creo que es algo acorde a los buenos jugadores que son. Gundogan, Mahrez, tal. Y también, es decir, alguien tan bueno como Guardiola también me gustaría que volviese a ganar la Champions, pero al mismo tiempo no puedes separar el arte de la persona. Con Guardiola es como, pero tiene que ganarlo Guardiola. O sea, no solo este gran entrenador, sino Pep Guardiola también es esa misma persona. Y eso es lo jodido. Bueno, cada uno entonces tiene los motivos suficientes como para no querer que el City gane. Ya, Uno sí, por lo exacto. que representa, ojo, porque sé que en los comentarios me van a decir, pero el Madrid no gasta dinero. No estoy Sí, ¿quién diciendo que no? el Madrid no gaste dinero, estoy diciendo que la historia del Real Madrid hizo que ganase ese dinero, para muchos de forma justa o injusta, pero tiene una historia deportiva atrás. El Real Madrid tiene más de 120 años de historia, igual que el Sí. Barcelona, igual que el Milan, que la Juventus, que otros Sí, no, bueno, equipos. el City también, lo que pasa es una historia más de, bueno, de quedar decimoquinto en Premier, no pasa nada. Exactamente. Bueno, voy por ahí un poco. Es que no veo orgánico su Mm. posicionamiento actual en el fútbol europeo, más allá de que tiene a uno de los mejores entrenadores de la historia, si no el mejor. Nos caiga bien o mal, es uno de los Sí, mejores esa es la cosa, o entrenadores, sea, no, entrenadorazo, pero luego, estamos todos hombre, de acuerdo. eh, Tiene a los mejores jugadores, pero es como que de un día para otro apareció ahí, impulsado por sí, sí, capitales de cuya procedencia es un poco cuestionable. Pero bueno, sí, ¿cómo ves el poco partido? basta. Yo veo un partido del Real Madrid, seguramente esperará, no, se estamos riendo. Ya vimos el partido, ya sabemos lo que pasó. Teníamos preparado vamos a decir, Se me ha ido, se pero me ha sí, ido la no, olla. se notó demasiado. Ya vimos el partido, empataron 1-1. Teníamos ensayado, no, habíamos dicho, bueno, digamos un poco como para mostrar que sabemos de fútbol, los Sí, planteamientos, hagamos una lectura del partido a priori, pero siendo a posteriori. Pero no, Ander se vendió. Ander se vendió. Así que vamos a pasar al tema. oye, bueno, a ver, tampoco me estaba riendo, se me ha ido la sonrisa en plan como, va, David ahora va a dar aquí una masterclass de fútbol, o sea, yo he mostrado una grieta y luego tú ya has tirado toda No, la... y bueno, no, Podríamos haberlo es que. salvado, No, sí van a dar cuenta. Nuestra audiencia, si algo tiene nuestra audiencia, es verdad. es que es muy fanática del Undertaker. Es Sí, muy eso es fanática verdad. del Undertaker. Muy Y, fanática del Undertaker. y estas cosas y se dan cuenta, se dan Sí, cuenta. sí. Hoy es un tema, pues nosotros tenemos una lista de temas, tenemos un cronograma, aunque parezca mentira, tenemos un No es verdad, hagamos cronograma estas cosas. y vamos preparando los temas. Por ejemplo, el episodio anterior, el de Tom Brady, el número 12, no fue casualidad el número 12. Desde el episodio número 5 o 6 sabíamos que el 12 iba a estar dedicado a Tom Brady. El de hoy es un episodio que está motivado pura y exclusivamente por mi parte, por el tweet viral de todos los días, que es el de los penales de la MLS, los shutouts de la MLS, que no hay un día que no pase por mi timeline de Twitter. Es increíble. Incluso ahora me lo estoy cruzando en Instagram y en TikTok y en YouTube con gente Bueno, entonces gusta explicando también. el origen. No, basta. Es el peor tweet viral de la historia. Basta de gente tuiteando, que vuelvan los shutouts de la MLS, que vuelvan los penales de la MLS. No se puede, y esto lo voy a repetir varias veces durante este episodio. No se puede tener nostalgia por algo que no vivimos. No puedes tener nostalgia por algo que no viviste. Puedes decir que estaba muy bien, puedes decir, me gustaría verlo implementado hoy en día, pero no tengas nostalgia por algo que no viviste. Nadie veía la MLS en sus inicios. Nadie. Es, cor-
Nadie. Ni en Estados Unidos. Ni en Estados Unidos se veía. Entonces, los penales de la MLS, yo me acuerdo, yo tenía ESPN de pequeño, veía ESPN, veía los partidos de la Champions. Se manejaban billetes en la casa musical. No, agarraba, no sé por qué, yo no tenía cable, no tenía formato cable, pero ESPN, esto es increíble, mi televisor lo agarraba con la antena normal. Yo tenía 4 o 5 canales de pequeño en Argentina, pero ESPN lo agarraba. Era en blanco y negro. En blanco y negro, no sé por qué. Yo he visto muchos el taconazo de Redondo en Old Trafford, lo vi en blanco y negro. Como si fuese de los años 50. Sí, lo vi en blanco y negro porque mi televisión agarraba ese canal. Era espectacular. Sí. Lo juro, lo juro. Ahora, la MLS y ESPN no pasaban los partidos en esa época de la MLS. No es como ahora que hay, por lo menos en Argentina, en Sudamérica, hay 57 canales de ESPN y puedes ver prácticamente cualquier partido, cualquier deporte. No, bueno, sí, hasta este año, que ahora ya son exclusivos de Apple TV y ahora otra vez no los ve ni Cristo porque nadie tiene Apple TV. Bueno, pero hasta el año pasado ponías la televisión, yo ponía la televisión y tenía partidos de la MLS. En esa época no se transmitían y tampoco había esos resúmenes como no era tan usual. Te ponían los resúmenes de la liga, del calcio, generalmente por los jugadores argentinos que jugaban ahí, pero no te ponían. Los penales de la MLS eran como alguien los había como un rumor o algo por el estilo, y a partir de los 2000, cuando ya no se jugaban, empezaron a ser recordados y empezó esta fiebre de los shutouts de la MLS. Oh, que vuelvan. ¿Esto es así o no? ¿Me equivoco o no? No, o sea, yo lo que puedo afirmar, o sea, no puedo afirmar lo contrario. O sea, sí, ha sido básicamente así los últimos años. Sí, o sea, a ver, es una de esas grandes anomalías del fútbol, una regla extraña y diferente en una liga televisada. O sea, si estaban haciendo algo raro en la liga de Madagascar, no nos enterábamos. Pero pues la MLS sí que lo tiene grabado y tal, y ahora pues, bueno, contenido para cuentas farmacológicas de Twitter que están es increíble. Es como, tienen ahí la huerta con sus contenidos y los van recolectando, es como... Pero sin venir a cuento, porque acá yo me... las personas... Todas las mañanas, venga, que vuelva. Tal. Exactamente. Yo, por ejemplo, soy una cuenta que recicla tweets, porque las efemérides se repiten todos los años. La fecha de tal, de no sé qué, claro. Por lo menos... O si sucede algo particular o peculiar que evoque una situación, creo que es como un contenido honesto. Por más que se repita todos los años, para mí es honesto, porque aplica, el público se renueva y todo eso. Pero los penales de la MLS son totalmente injustificados. Todos los días hay alguien que lo tuitea y tuitea lo mismo. Que vuelvan. Ahora vamos a explicar un poco en qué consistían. Y hay otro contenido que estoy empezando a ver, de estos contenidos virales, que empiezo a ver todos los días. Es el de los Palmeras cantando en la previa de la final de la Copa Sudamericana entre Colón y no me acuerdo qué equipo. Hace un tiempo que no lo veo, ¿eh? No, hay una cuenta que en la previa, hoy de hecho lo puso antes del Real Madrid-Manchester City, que puso noche de partido, estamos en la previa del partido, qué mejor que recordar, ¡pum! La final de los... Ni siquiera es una final. ¿Por qué pones...? Tiene que ser justificado. O sea, imagínate. Sí. A un grupo X o un cantante X en la previa de una final hace una actuación mala. Bueno, creo que amerita poner nada puede superar a los Palmeras en la final de la Sudamericana. Perfecto, contenido te lo puedo aceptar. Busca tweets, busca retweets. El día de la Super Bowl, el día de lo que sea. Tal. O de Eurovisión. O de Eurovisión. Sí, Eurovisión. ¿Qué día? O sea, ¿qué día? Una vez el año pasado creo tú pusiste el tuit de la actuación de las Ketchup en el Celtic Porto del 2003 de la UEFA. Sí. Pero... Que era en la previa, lo puse en la previa de una final. De la final, de la final de la UEFA. De la UEFA, sí. Exactamente. Es hace un año más o menos, sí. Pero... Es pertinente. En plan dirigido, en plan, vale, esto va aquí, no lo pones... no sé, 20 de julio porque te apetece. Exactamente, bueno, los penales de la MLS son, creo que es el tweet más repetido de la historia. No tengo datos, pero estoy seguro porque todos los que están viendo esto vieron alguna vez el tweet, el reel
el TikTok, el short de YouTube o lo que sea. Todos lo vieron y nunca se explica en qué consistían. Bueno, se ve, ¿no? Pero cuánto duró, por qué se implementó, nunca se explica. Nunca te ponen de ejemplo una sola tanda. Por ejemplo, la final de tal cosa se definió. No te dan más información porque no la tienen y porque hay que buscarla y eso lleva trabajo. Y para eso estamos nosotros, que sí ejercemos auténtico periodismo. Periodismo. Becario, ponme el rótulo aquí. Periodismo. A ver, pongamos exclusiva. Hoy vamos a contarte el origen y te vamos a contar. Y además, quédate, porque vamos a contarte en qué otro país se implementó. Un país con campeón del mundo en más de una ocasión. Ojo, ¿eh? Y no es España. No es España. No, claro. En más de una ocasión España no aplicaría. Bueno, depende cómo, según Álvaro Velasco, España debería tener muchos más mundiales. Así que, claro. Pero no es España. En un país. Mucho más dinero también, sí. O sea, sí. Vas por gringos, debería tener 2 millones de suscriptores en YouTube. Ya, bueno. Sí. Bueno, llevamos 15 minutos, todavía no hablamos del tema. Pero en plan, deberíamos tenerlos ya. O sea, en plan, siguiendo la lógica de Álvaro con Españita. O sea. Sí. Pero bueno, hablemos un poco de los penales de la MLS, contextualizando. Acá esto tenemos que explicarlo ya cuando vino Sergio Vilariño en el episodio dedicado al Cosmos. Les contamos que la MLS nace en el año 96. Antes de eso, en Estados Unidos había existido la NASL, pero había desaparecido. Hubo muchos años en los que Estados Unidos no tenía una liga organizada de fútbol. No había, no existía. Post Mundial 94 surge la MLS. Exacto, exactamente. Porque claro, los llamamos los penaltis de la MLS y son la competición a la que más la relacionamos, pero ya eran parte de la NASL. Fue uno de los pequeños reductos que se mantuvo, porque la MLS tenía esta idea de alguna forma dividir y ya, o sea, partir caminos con todo el legado de la NASL, que no hubiese nada relacionado por el fracaso estrepitoso que terminó siendo. Y sin embargo, una de esas pequeñas innovaciones que hubo dentro de la NASL que la MLS preservó fue los penaltis, o sea, los famosos penaltis de la MLS, que empiezas, o sea, en un duelo cara a cara con el portero, empezando tú pues con el balón a correr desde casi mitad de campo, 3/4. Y claro, ya era algo que lo hacían y de que lo hizo el propio New York Cosmos. Hablamos del Cosmos con Vilariño. Beckenbauer, Carlos Alberto, Pelé, todos estos participaron en los penaltis de la MLS y era algo que incluso a los jugadores, curiosamente, algunos de ellos, Cruyff, Beckenbauer, Carlos Alberto, habían mencionado que les gustaba como innovación. Y es algo, ese componente es interesante de cómo surge ahí, bueno, se surge también inspirado en otros deportes, que también podemos entrar en eso, pero se traza en fútbol antes de la MLS, incluso antes de los años de vacío existencial que había en Estados Unidos, porque no había liga profesional organizada a nivel nacional. Y sí, o sea, hasta el Cosmos estaban ahí ya haciendo piruetas con el balón delante del portero. Pero nadie menciona nunca, con los shutout o penales de la MLS o penaltis, nunca nadie menciona que Pelé definió así series. Nunca nadie lo menciona, ¿pero por qué? Porque nadie veía la NASL en España, en Argentina, fuera de Estados Unidos. Y tampoco nadie, o sea, nadie, yo qué sé, tampoco, no cuesta mucho verlo. O sea, es un plan, haces un par de búsquedas sobre los penaltis estos y te salen cosas. Claro, pero es ir más allá del vídeo y, o sea, más de 3 minutos del vídeo ya demasiado. Y sí, y esto es como dice Ander, esto es una de las pocas cosas, una de las pocas cosas no. Lo único que se mantuvo de la NASL, cuando comenzó la MLS, como ya digo, en el 96, se realiza la primera temporada o se juega la primera temporada de la MLS. La NASL termina en el 80, ¿puede ser? ¿En qué año termina la NASL? 84. En el o sea, ya desde el 80 al 84 es caída abajo, pero digamos el 84, si no me equivoco, significa ya el final, toda la liquidación de los bienes y tal de la liga. Sí, de hecho no se mantienen equipos. No hay ningún equipo de la NASL que haya sido el primer parte del primer grupo de equipos que participaron en la MLS. Estados Unidos estuvo entonces del 84 al 96 sin competición nacional y organizando un mundial en el que llegan octavos de final.
God bless you, America. God bless you, Somos America. los mejores, David. Somos los mejores. Pero bueno, los penales de la MLS, como decimos, el único que se mantuvo y era. Quiero conocer el origen, Ander. ¿De dónde corno sacaron los estadounidenses la idea de definir partidos terminados en empate con una serie de 5 shutouts por equipo? 5 mano a mano por equipo, en el que el delantero o el atacante, desde casi mitad de cancha, tiene 10 segundos. ¿Cuánto tiempo? No, eran 5. 5 segundos para avanzar y batir al guardameta rival. ¿De dónde viene esta idea? Si no me equivoco, proviene de el hockey sobre hielo, que es donde tenía, es decir, era algo que pues, surgió en pues lo que ya era un deporte en Estados Unidos con, digamos, una estructura de funcionamiento del juego parecido al fútbol. 2 porterías, no son 11 contra 11, pero sí 6 contra 6, incluyendo al portero. Y claro, pues habiendo un poco esta cultura en Estados Unidos más acentuada que en muchos otros sitios y digamos más acentuada en comparación con lo que es el espíritu mundial del fútbol, que es bueno, si se empata no pasa nada. En Estados Unidos les molaba la idea, no, aquí hemos venido a que haya una resolución clara y que no tengamos que vivir en ambivalencias extrañas. No, aquí queremos un ganador y un perdedor, los fracasados y los vencedores. Sí. Es increíble. Sí, pero, sí, momento. sí. Y ahí, pues, una pregunta totalmente de ignorante. ¿En la temporada regular de hockey hay empate? No. No hay empate. Esa es la cosa. O sea, porque en hockey hacen lo que hicieron en la MLS durante esos 4 años, que todo partido que termina en empate va a este shootout, a este duelo que tienes con el portero. Es decir, el penalti, o sea, lo que es el penalti en hockey sobre hielo, o sea, la versión del fútbol de un penalti en hockey sobre hielo es esta. Empieza el patinador, agarra la pastilla en medio campo y va hasta la portería e intenta superar al portero, intenta marcarle un gol. Y claro, pues cómo funcionaba eso en hockey, pensaron, a alguien se le ocurrió, pues mira, vamos a probar esta variación del penalti, porque el concepto no es completamente alienígena, es decir, es, digamos, agarrar lo que ya existe en fútbol, también un penalti, y vamos a, pues, darle una especie de metamorfosis y a ver qué tal funciona. Y así es como pues en hockey se extendió. A partir del penalti, pues como decimos los partidos, hacemos una tanda, igual que hay una tanda de penaltis en fútbol, pero la mecánica de cómo funciona ese penalti es distinta. En la NASL, que de alguna forma existiendo de manera, o sea, sí que había mucha influencia europea y mucha gente que sabía lo que era el soccer en Estados Unidos, pero tenía la ventaja de ser un país donde no había calado, donde no había cuajado el soccer, el fútbol de la misma manera, y eso pues les dio algo de cancha, de libertad para hacer esas probaturas que curiosamente crearon una cierta fricción con la FIFA, y es lo que años más tarde, después de que la MLS lo intentase revivir, hizo que al final pues desistiesen, porque sí que había muchas cosas que la NASL hacía, como bueno, también cómo funcionaban las prórrogas, etcétera y tal. Y la IFA, o sea, el organismo regulador de las reglas, o sea, junto a FIFA, pues no, nunca les molaban muchas de las variaciones que hacían, porque era, pues, de alguna forma que lo hacían de manera totalmente independiente al resto del mundo, y eso, pues, creó esa tensión, esa fricción. Luego la MLS lo intentó, pero por diversos motivos luego también, pues, acabarían desistiendo. Es que al principio, cuando estaba la NASL, no existían todavía las definiciones por penales en el fútbol, o no se utilizaban. Había un montón de competencias, ya sea sudamericanas o europeas, rondas eliminatorias que terminaban en empate y tenían que jugarse un partido, un tercer partido, un cuarto partido, hasta dictaminar el ganador. No estaba el concepto de definiciones desde los 12 pasos, u 11 pasos, 12 pasos, ahora me taré. 11 metros. 11 metros. O 12 pasos. No sé, bueno, se entendió la idea. No existía y los americanos tiraron de lo que conocían, del hockey, y eso a mí me parece muy válido y me parece hasta una muy buena idea por parte de los americanos. Y acá hay una cosa, porque quizás en comentarios alguno nos va a decir, burros, antes del hockey sobre hielo existía el hockey sobre césped y por eso, bueno, desconocemos el origen del hockey sobre césped. Lo desconocemos. Si no le importa a nadie el hockey sobre hielo, yo esto lo sé, por experiencia propia, imaginad el hockey sobre hielo, ¿eh? No, pero más
más allá de eso, supongamos que el hockey sobre hielo, acá estoy hablando total, me pongo un sombrero de ignorancia. Supongamos que el hockey sobre césped o el hockey sobre patines es el que inventa los shutouts o ese nombre. Bueno, los estadounidenses no se fijaron en el hockey sobre césped, se fijaron en el hockey sobre hielo. Los que tenían que decidir cómo iban a definirse los empates en fútbol se fijaron en el hockey sobre hielo. Esto es así, es un facto, ¿o no? Factos. Bueno, y... O sea, es lo que es. Es exactamente. Luego, igual, vendrá un historiador de nuevo a la sección de comentarios que ojalá también y nos corrija y tal. Pero sí, o sea, por lo que hemos podido mirar y estar investigando al respecto, pues hay un poco ese trazo de nuevo, porque al final hay ese parecido pues estético que hay entre los ambos deportes, que hay un montón de matices, pero la base es como, vale, pues un deporte de funcionamiento parecido, como podemos hacer para... digamos que no haya este componente que no existe en ninguno de los otros deportes. O sea, en la NFL sí que existen curiosamente los empates hoy en día, pero digamos, hay tantas anotaciones distintas que es mucho más improbable que haya un empate en la NFL, sí. En el fútbol americano. En béisbol juegan eternamente, o sea, ha habido partidos de 14 horas, o sea, enfermedad mental, o sea, es como, o sea... No sé si tanto como 14, pero partidos en plan de terminar a las 4 de la mañana, una cosa que... No, y en baloncesto, las prórrogas que son... Sí, no, pero claro, en béisbol es más jodido porque puede ser un día que nadie anote y en baloncesto por lo menos estás anotando todo el rato y es difícil que te vayas a ir a más de 3, de 3 prórrogas, a más de 15 minutos de prórroga. Pero claro, y es algo que en la MLS, pues como al final siendo un deporte de baja anotación, pues bueno, para que no haya tantos empates, pues... os ofrecemos este presente. Sí, y de hecho era quizás, o sea, una de las características fundamentales del deporte norteamericano de equipo es lo que comentábamos, no hay empates, no les gusta empatar a los norteamericanos. Y en el caso del fútbol, que para los americanos, al menos en sus inicios, era un deporte aburrido, lo demuestran el número de espectadores en algunos partidos del Mundial 94, no había un interés porque eran partidos de 90 minutos, en los que no había muchas anotaciones, a los norteamericanos les gusta, o están acostumbrados, y con razón, a ver anotaciones constantes. No hay un deporte norteamericano en el que no se produzcan emociones. El fútbol es un deporte en el que es más fácil empatar 0-0 que 4-4. Esto es así mundialmente. Sí. Entonces, la idea de meter shutouts a mí no me parece mala. Incluso ya en el 96 con la MLS, porque le da un poco de emoción. Imagínate, está tu equipo empatando 0-0, un partido malísimo, pero sabes que al final, con el empate, va a haber al menos 10 mano a mano. Hay cierto gusto, hay cierto interés, hay cierta diversión en eso. Yo banco como idea y como ejecución, me parece muy buena. La crítica no es con los no es a los penales de la MLS. Con los tuiteros que reciclan contenido constantemente. No, y con esto que ahora vamos a hablar después de querer cambiar un deporte tan tradicionalista como es el fútbol. En realidad, como es el deporte en general, es muy difícil meter innovaciones en los deportes, cambios de normas o de reglas profundas en los deportes, porque somos todos tradicionalistas. Pero bueno, eso lo hablamos más adelante. Y el fútbol también es muy tradicionalista porque ya es muy popular, ya la gente lo tiene. O sea, cuando menos popular es un deporte, más fácil es porque hay menos resistencia. Exacto. A veces es tan fácil como eso. Pero sí, a mí es algo que realmente, pues, viendo los vídeos y tal, y ves cómo funciona, o sea, yo lo pienso, es como... No necesariamente querría que, digamos, todo el fútbol mundial adoptase esto, pero que hubiese cierto espacio en el reglamento para que, yo qué sé, pues en la MLS o en algún que otro país, o en algunos países, se decidiese, mira, aquí nos sale a cuenta hacerlo así y tal, nos parece que tiene un componente interesante, le explicaban de los años que esto lo hicieron en la MLS, cómo había ese componente que David está explicando, de que al final del partido y tal hubiese este extra añadido, este... componente de, bueno, un partido, pues esto, malo, tal, que ha terminado en empate, que hubiese esa emoción de, uy, pues esto, después de que nada hubiese podido separarles a los dos, hubiese, pues digamos, este paripé, este recital final para ver quién se lleva el gato al agua. Igual, ojo, porque el concepto
era que no había empates. En los primeros años de la MLS había jugaban 10 equipos, si no me equivoco, o 11, 12 equipos. Había dos conferencias. Había dos conferencias y era como un tipo NBA. Los mejores clasificaban a los playoffs y de ahí el campeón. Pero no había empate. Entonces, por más de que no hubiesen implementado los shutouts o los penales estilo MLS, hubiese habido definiciones desde el punto de penal. Esto de definir partidos desde el punto del penal a finales de los 80 en Argentina, el campeonato argentino te daba un punto extra por la definición por penales que se jugaba al final. Independientemente del resultado, al término de cada partido había una definición por penales. Por ejemplo, Boca le ganaba a River, perfecto, se llevaba los 2 puntos por aquel entonces, y podía tener un punto extra si ganaba la definición por penales. Y River podía llevarse un punto si ganaba la definición por penales. Son cambios que, así como hubo en Argentina, seguramente hubo en otras partes del mundo, de querer meter darle algún tipo de interés a partidos empatados. Extra, sí. Exactamente. Son cambios que no terminan cuajando. Siempre me cuenta Juan Castro en una baldosa que en un torneo de verano disputado en Mar del Plata, en caso de empate, se jugaba una serie de definición desde el córner. No eran penales, no eran shutouts, eran corners, pero con arquero. O sea, tenías que meter al primero que metiese un gol olímpico. Exactamente. Tarde para que alguien meta un gol olímpico. Porque era con arquero. No era estos desafíos de YouTube de que no hay arquero, que lo entendería y... Sin arquero, igual a la 11ª alguien la cuela. Ya exactamente. Bueno, él siempre cuenta que él estaba en el estadio en los 90. Más largo el desempate que el partido. Sí, terminaron definiendo por penales. Es que como no metía ningún gol, el árbitro dijo penales. Ya no había más chance de resolver. Pero bueno, para torneos amistosos, copas especiales y demás, no está mal cada tanto meter un cambio porque lo puede hacer divertido. ¿Cuánto duró esto de los penales de la MLS? ¿Cuánto tiempo duró implementado? 4 años y de hecho lo quitaron en medio de la temporada de 1999. No se esperaron ni al final porque, digamos, la MLS estaba, experimentando los mismos problemas de la NASL. No había dinero, había pues esto, mucha precariedad dentro de la estructura deportiva. Y una sensación de pues tenemos que cambiar cosas, tenemos que arreglar, tenemos que encontrar la manera de que esto sea viable. Luego llega el que es a día de hoy todavía el comisionado actual, que es Don Garber, que era alguien que no tenía ni idea de fútbol, que nunca había sido aficionado del deporte como tal, pero entra y pues una de sus medidas, en plan empezó a preguntar, a pensar, vale, cuáles son las cosas que deberíamos cambiar y pues esto era un punto de debate, digamos, los penales de la MLS, porque pues estaban por un lado la visión tradicionalista de que esto no se hace en ninguna otra parte del mundo, es un pelín ridículo, etcétera. Y claro, y él tenía la perspectiva de que tenemos que, digamos, atraer a los fans más puros, más puristas que hay del soccer, porque al final, como quinto deporte del país, necesitas que haya un poco... capturar la lealtad, digamos, de los más fervientes fans del fútbol como tal, que en este caso, pues en muchos sentidos, podían ser los más puristas o tradicionalistas. Creo que quizás seguramente fue algo no excesivamente, yo creo, relevante, es decir, yo creo que si lo hubiesen mantenido podrían haber tenido éxito igual, porque hay muchos más cambios que suceden, digamos, a la MLS y a nivel económico y cómo funcionaron, que les hizo llegar a digamos, parajes más verdes, pero fue una cosa que se terminó diciendo así, pues por digamos, lo extraño que era en comparación pues con lo que es el fútbol en el resto del mundo. Pensaron, vamos a cambiarlo, aunque otra cosa que, lo quitaron, lo cambiaron, pero no por, digamos, volver, ir directamente a los, digamos, a la estructura del resto del fútbol. Sí que se empezaron a permitir los empates en medio de la temporada 1999, pero lo que sí que hicieron fue meter prórrogas de 5 minutos cada parte. Una prórroga de 2 partes de 5 minutos, que también era
distinto al resto, como para, bueno, hacemos la prórroga y si después de la prórroga nadie ha ganado, que es lo que sucede en la NFL, tienes prórroga, pero si nadie consigue empatar después de la prórroga, hasta aquí hemos llegado y hasta ahí. Luego esas prórrogas de 5 minutos duraron otros 4 años y medio, ya en 2004 ya terminó. Ahí también la FIFA, obviamente ya estábamos año 99, 2000, también era, si quieren hacer una liga seria y sigan más o menos lo que propone la FIFA, no inventen. Exacto. Vamos a tratar de unificar el criterio. Exacto. Y también, yo creo, parte de la emoción, los penales hay una cosa que tienen que es la emoción y la tensión, que no se genera de la misma forma en los shutouts. Para un partido de liga regular, una jornada 17 de liga en invierno, en Mendizorroza, partido 0-0 con nieve, yo te puedo aceptar, es un lunes a las 10 de la noche, está bien, me vi un Elche a la vez, un lunes a la noche, empataron 0-0, poneme a definir con shutout, dale, lo quiero ver, lo quiero ver. Ahora, una final de Champions, del Mundial o lo que sea, no es lo mismo. Si ya hay jugadores a los que les da un poquito de yuyu o de miedo, imagínate una definición por penales con shot medio como que se puede. No lo consigo ver. Yo lo entiendo. A ver, creo que también parte es la simple costumbre que tenemos de los penaltis y cómo existen en el fútbol, es decir, los penaltis como tradicionales, como los conocemos. No lo sé, o sea, claro, leyendo un poco diferentes perspectivas acerca de los penaltis en la MLS, cómo les gustaba a los jugadores, claro, sí que sería menos tenso porque o sea, creo que los penaltis son, un buen ejemplo de por qué a mí, o sea, porque yo disfruto de ver béisbol, sobre todo en playoffs. De temporada regular es jodido porque son 162 partidos. Pero lo que ocurre... ¿Hay alguien que ve los 162 partidos de...? Sí, hay gente que le gusta mucho el béisbol, pero... Pero es un partido cada 2 días y medio, o sea, prácticamente todos los días. Semana, básicamente, sí. Pero, claro, lo que ocurre con el béisbol es que es un deporte, sobre todo en playoffs, que no está ocurriendo nada. Igual que en los penaltis del fútbol, o sea, es una acción que ocurre y todo lo demás es como esperar a que ocurra ese momento y hay esa tensión de estar todos parados teniendo que esperar. Y en béisbol ocurre mucho esa dinámica. Tiene ese suspense que a mí es lo que me atrae del béisbol cuando, de nuevo, hay algo en juego aquí y ahora, claro. El que gana pasa a la siguiente ronda y el otro se va a casa, no en plan de, bueno, y mañana jugamos 30 partidos más. Claro. Pero, claro, sí que está ese componente que un shootout así de MLS o de hockey no tiene ese componente de tensión porque, o sea, sí que equilibra. Es más para el jugador. Es más para el jugador la tensión que para el espectador. Sí, no, o sea, eso siempre, porque el jugador es el que lo tiene que jugarse, pero al final, o sea, sí que reduce la posibilidad de gol, o sea, lo iguala las fuerzas, pero claro, al mismo tiempo, es decir, no hay hay algo ocurriendo, es decir, está como más en juego, el regate, el disparo, etcétera. Sí, estando el límite de tiempo puedes pensar, bueno, sí que hay ese suspense a ver si llegas a ejecutar antes de que se acabe el tiempo. Pero sí, pero entiendo lo que dices de que al final, o sea, la tensión del momento, del silencio tal, de tienes que chutar, entra o no es exactamente igual. Es un ritual algo distinto. Es un recital de una serie de movimientos distintos que no sé si provocarían esa misma reacción. Claro, yo pienso, me gustaría ver uno en directo, porque al final... Claro. Un vídeo de highlights en Twitter y tal, es un poco... Y de tu equipo. Y de tu equipo. Y claro, sí. Y de tu equipo. Con algo de equipo, incluso con algo en juego, en plan, algo serio. Sí. Pero eso sería interesante. Y claro, yo viendo, no sé, en NHL, en hockey, es curioso porque, claro, sucede un poco lo mismo de que, o sea, sí que hay la tensión y tal de a ver quién gana, pero la NHL, algo que hacen, no hay penales en los playoffs. En los playoffs es jugar hasta la muerte, o sea, hasta que gane. Prórroga, porque piensan que es demasiado aleatorio, digamos, definirlo en penales. En fútbol al final lo tienes que hacer porque al final siendo un campo de acción tan grande, un campo de fútbol mucho más grande que el del hockey, al final lo que ocurre es que acaban todos cansados y puedes tirarte para siempre porque hay demasiado rango de acción.
Mientras que en hockey está más concentrado y aunque estén los jugadores cansados, pues te puedes seguir deslizando sobre el hielo, aunque ya no te dé para darle potencia. Puedes llegar, o sea, Y los cambios un poquito de son... impulso y llegas hasta campo contrario. Y puedes cambiar jugadores constantemente, en Y el cambias fútbol no. jugadores constantemente, exacto. Puedes poner a los más malos que han jugado 5 minutos en todo el partido, Claro. que tienen el refresco idóneo para ese momento. Pero claro, en fútbol sí que es como... Es necesario para eso, para que puedan definirse las eliminatorias, las semifinales, los cuartos, la final. Y claro, es como algo ya tan paradigmático del fútbol, tan parte de la esencia actual, que esto no se remonta tanto. No, había una época Claro. como la que decías, se jugaban más partidos y ya está. Pero es algo ya tan integrado en el tejido del fútbol que, sí, en lo que son las grandes instancias del fútbol mundial, sí que sería complicado. Y por eso yo creo que no sería tanto que una cosa reemplazase la otra, pero yo qué sé, si la MLS o la liga en Honduras o yo qué sé, alguna cosa así Sí. quisiese probar eso y pensar, vamos a sustituir unos por otros, porque por un lado está el concepto de no va a haber nunca partidos que terminen en empate y luego lo que son tus eliminatorias en un torneo, que decidir un estilo de penaltis u otro, o sea, son dos cosas diferentes, ¿no? El acceder a que existan los empates como tal y por otro es como, y si decidimos que no, ¿qué cosa haríamos, ¿no? ¿Cuál de los dos estilos de penaltis elegiríamos? Pero sí, no sé, traerlos a la actualidad podría ser interesante por eso, por ver qué tal sería, pero... Se podría hacer voy a decir una estupidez, torneos de verano. Por ejemplo, el Sí. Trofeo Bernabéu, el Joan Gamper, que se defina Sí, por... los amistosos estos de mierda que juegan en Estados Unidos, Exactamente. en China y en Australia, sí, o sea... Pero a modo como para darle un poco de interés a esos torneos. Claro, sí. Hay- Luego, si los jugadores, y luego ves que, yo qué sé, los jugadores les flipa hacerlo así, les parece que le da. O sea, porque algo que tiene el hacerlo así es como prima al jugador con más técnica, talento, piensas, porque al final, Sí, o sea, pero... un penalti con cómo existe, o sea, sí que se entrenan, no es que no se entrenen los penaltis como existen ahora en el fútbol, pero al final estás entrenando mucho más la cabeza. No es una ejecución técnicamente difícil. Es Tienes más que de tener la... la cabeza fría Exactamente. y acertar mucho más. Estás entrenando tu propia psicología. Mientras que aquí piensas, pues el jugador más rápido y con más capacidad de dribbling va a ser quien prime en estas instancias. Ojo, porque en una final del Mundial, por ejemplo, Argentina le gana a Francia por penales con un gol de Montiel, que es el quinto penal. No es lo mismo, no es lo mismo patear un penal que conducir 10 segundos la pelota teniendo que enfrentar al guardameta rival con todo el planeta mirándote, porque hay jugadores a los que la presión les da igual, que son inconscientes y que lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, y hay otros que... Y que también tienen, o sea, mucha autoconfianza en sus grandes habilidades. Un Neymar, por ejemplo, piensa, yo a nivel técnico supero a todos. Sí, pero quizás en el tiempo que transcurre de que se da inicio a la jugada hasta que convierte, se le llena la cabeza de dudas. A Neymar se le acabaría el tiempo. No fallaría, pero se le acabaría el tiempo. Bueno, ahí está. Para mí, a nivel exhibición, funcionaría muy bien porque los jugadores estarían todos relajados, porque los que jugamos al fútbol a nivel amateur o fuimos federados en alguna ocasión y demás, en los entrenamientos al término, a veces jugábamos a los shotout. Es como, para pasar el rato, era divertido en el colegio. Sí, el 1 contra 1, contra el portero. Sí. Era divertido. Ahora, con algo en juego, puede suceder lo mismo que sucedió en Uruguay cuando se implementaron los shotout. Porque en el año 96, para una copa en Uruguay, se decidió que los empates se iban a solucionar. A saber que uruguayo random se fue de vacaciones este año a Estados Unidos, vio un partido de la MLS y dijo, mira, esto lo hacemos. No, y no solo eso. En esa copa, en Uruguay, en un partido nacional Paysandú se definió, lo saqué de este libro. Voy a recomendar este libro de Miguel Méndez. Beckham nunca conoció Durazno, que es un libro de historias del fútbol uruguayo, recomendable completamente. Es de Miguel Méndez. Beckham nunca conoció Durazno y otras historias insólitas del fútbol uruguayo. Bueno, el año 96, para la copa, no me acuerdo era exactamente qué copa, se implementan la definición por penales de la MLS y la tarjeta azul. La tarjeta azul consistía en que tenías tarjeta amarilla,
como ahora, tarjeta roja como ahora, y una tarjeta azul que te sacaba del campo durante 10 minutos. Algo que sucede en el hockey. Sin tarjeta. Sí, sí. Sin tarjeta, o sea, la tarjeta física como tal, pero sí, las faltas en hockey, lo que serían amarillas realmente, son sí, definidas con expulsiones de cierto tiempo. Pueden ser, si no me equivoco, son 2 minutos o 5 minutos, o si se te ha ido totalmente la olla y o sea, ha sido un golpe criminal, expulsión del partido directamente, lo cual es muy raro de ver, pero sí, lo normal es eso, que sean expulsiones de tantos minutos, que un equipo está en inferioridad numérica. Y esto me da pie para decir que, pensar en voz alta, qué bonito sería un episodio dedicado a la NHL, hacerlo tipo lo que hicimos con la WWE, con el Pressing Catch, NHL for Dummies. Qué lindo, qué bonito sería. Que lo ponga en comentarios. Si la... quiere que ponga... Sí, queremos que nos expliquéis las reglas del hockey, un poco a lo que hacemos con el wrestling. Exacto. A ver, también dando a entender que es un deporte que no tiene el componente que teatro que con el wrestling, que tiene todo su propio mundo, pero sí, hay muchas peculiaridades del hockey en comparación con el fútbol. Si hay entre todas nuestras plataformas, YouTube, iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, 10 comentarios diciendo queremos un hockey sobre hielo for dummies. La gente ya está pidiendo más contenido de hockey de cuando yo hice la cosa, cuando hicimos el de la Unión Soviética. O sea, ya la gente tal, si la gente... Nos ponen 10 comentarios. 10 comentarios. Hockey para dummies en total, en iVoox, en Spotify, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Lo hacemos. Sí, lo haremos. Bueno, lo va a hacer Ander conmigo de partenar, porque yo de hockey, yo lo necesito. Yo lo necesito. Bueno, en Uruguay se implementó para esa copa tarjeta azul y shutout de la MLS y solo se realizó una ejecución. Y de esa ejecución de 10 penales, creo que fue en un partido entre Nacional y Paysandú, solo se convirtió uno. Bueno, y con polémica. Los uruguayos en la Liga Uruguaya del 96. No, ojo. Ahí el tema. De virtudes técnicas. No. Es que ahí está el tema de lo que digo. Los uruguayos son muy competitivos. No por nada ganaron 2 mundiales, asterisco 4 mundiales. Según el que esté escuchando, va a decir 2 o 4. Pero son muy competitivos y seguramente la definición no se la tomaron en broma y se la tomaron en serio. Llegó incluso a tener polémica. Creo que el único gol de esa definición lo metió Pablo Bengochea y hubo polémica. Los que recibieron el gol dijeron que había tardado más de los 10 segundos que estaban establecidos para recorrer los metros y convertir. Claro. Habría que mirar desde dónde empezaron, ¿no? Porque o sea, físicamente en la MLS se empezaba, digamos, trayendo un poco el concepto de cómo se miden las cosas en Estados Unidos. Y cómo se miden también, cómo está el campo estructurado de la NFL. La idea es, bueno, empezamos desde la yarda 35 a 35 yardas de la portería, que son 32 metros, y hasta ahí. Igual si empiezas en el centro del campo, pues vale, hay que añadirle más metros, claro. Y es como, vale, 10 segundos en vez de 5. Sí, yo creo que la distancia de Estados Unidos era mejor, con la duración es más acorde. Sí, o sea, exacto. Lo pones. De entre la mitad de cancha y los 30 metros hay 20. Estoy generalizando, son 20 metros que no carecen de interés para el espectador. No aportan nada a la emoción. Pero bueno, en Uruguay se intentó y nunca más. Desaparecieron. Solo hubo una. Vez, o sea, solo se convirtió un gol. Vamos a probar otra solo por confirmar. No. Es que no se producían empates como para hacerla. Ese es el tema. Ahora, por lo menos lo intentaron. Dijeron, bueno, vamos a meter lo de la tarjeta azul. La tarjeta azul sí fue más utilizada. Lo de la tarjeta azul, conociendo a los uruguayos también, fue muy utilizada y hubo varios futbolistas a los que se la sacaron, la tarjeta. Como cambio, como innovación, esto de la MLS, más allá de lo que se ve en Uruguay y hasta donde conocemos nosotros, no cuajó ni triunfó. Ni siquiera en partidos de exhibición, amistosos y demás. Y en la MLS... quedó
para ser utilizada únicamente en encuentros All-Star. Junto con otra cosa que no hablamos, porque la MLS con el paso de los años, las Goalie Wars, las eso, guerras de porteros. Sí, las Goalie Wars o guerras de porteros, guerras de arqueros eran 2 arcos de fútbol separados por 20 metros, no sé, como de la distancia del área grande, y cada arquero tenía una pelota y tenía que meterle un gol con la mano al otro, haciendo un saque de puerta con la mano. Me parece curioso, para un All-Star me parece perfecto. El dodgeball, un poco. Sí, también. El dodgeball hay que dedicarle un episodio. También, sí, veremos la película. Hay toda una industria de eso en Estados Unidos, ¿no? Sí. No, es un país, o sea, con contenido infinito. Pero sí, no, los All-Stars de aquella época, y bueno, hoy en día ya tampoco, o sea, ya se quieren hacer los dignos, los recatados, ¿no? Sí. Somos fútbol serio y somos un deporte serio y tal, ya no lo hacen. Pero hubo años eso. Había una cosa. La Goalie Wars y los shootouts. Sí. No, y voy a subir la apuesta. Al principio de la MLS, que es un caso, el inicio de la MLS es muy comparable con la Kings League en cuanto a intentar hacer algún tipo de modificación. ¿En cuanto a que no había dinero? Por ejemplo, no, creo que los jugadores de aquella época de la MLS ganaban más de $75 o euros al cambio que lo que ganan los de la Kings League. O sea, porque claro, había que seguir unas leyes laborales. Sí. Que luego Estados Unidos, pero, o sea, a los jugadores de la MLS les pagaban. Sí. No como en la Kings League, que bueno, tiene al menos la intención de querer hacer algo distinto. Presuntamente. Todo presuntamente. Pero tienen la intención de hacer algo distinto, hay que ver si eso les va a funcionar o no. Decía que al principio la MLS, igual que la Kings League, tenía varios futbolistas de renombre mundial en los equipos. Estaba Valderrama, estaba el Diablo Echeverry, estaba Stoichkov, había varios jugadores. Está retirada su camiseta. Bueno, había jugadores. La idea de la MLS era tener un jugador conocido en cada uno de los equipos para darle popularidad. Esto es algo que se utilizó también en Qatar. Se utilizó también en la India hace unos años con Crespo, con Trezeguet, con un montón de fútbol. La India fue ya en plan, vamos a poner a 10 viejales por equipo. Bueno, pero fue también la idea de la MLS, que la Kings League también estos que vienen a cambiar el deporte usan técnicas que se usaron en otras ligas, trayendo a Ronaldinho, Vaya, no es todo original, vaya por Dios. Vaya. Es curioso. De hecho, uno de los programas más vistos de Twitch es como MasterChef, pero en barato. Pero bueno, vienen son formatos nuevos. No lo entendemos nosotros. No estamos preparados para entender la revolución de contenido. Sí. Pero bueno, Valderrama, que fue una de las primeras figuras de la MLS, tenía su propio día. La MLS celebraba, no sé la fecha, el Valderramas Day, que era un día en el que todos los jugadores salían al terreno de juego con una peluca que emulaba el pelo de Valderrama. Sí. En estas cosas que tenía la MLS, que ahora va de digna. Pero eran épocas. También hay que tener en cuenta, estaban haciendo el fútbol en Estados Unidos. Hoy hay que decirlo, el fútbol ya es un deporte, no está a la altura del baloncesto, de la NFL, del hockey. Es viable, o sea, sí. O sea, llevan a ver, luego hay componentes dentro de la estructura económica de la MLS que incitan a una cierta preocupación, porque al final están basando un poco su modelo económico en que paguen, digamos, nuevos dueños por franquicias y tal. Bueno, hay que ver cómo de viable es, pero sí, son legítimamente el quinto deporte, la quinta que es liga, mucho. Sí, que no, ya es mucho, de empezar desde cero. Ya no se crean deportes hoy en día. O sea, los eSports, todo lo que tú quieras, pero un deporte como los conocemos y tal, en plan, todos llevan ya inventados más de 100 años todos. Y eso es complicado, digamos que ahora de repente aparezca alguien piense y dé un deporte nuevo y lo implemente y gane popularidad, es casi imposible. Das pie para cebar el próximo episodio de nuestro amigo Vicente McMahon, que tuvo una idea revolucionaria en el deporte. No vamos a decir nada más.
El próximo episodio de Paz por La semana Gringos. que viene, suscribíos, gente, y no os lo perderéis. Sí. Darle a suscribir en Spotify, en YouTube, en iVoox, en todas las plataformas donde estéis. Suscribirse y así os saldrá la notificación la semana que viene. Pero no nos vamos todavía. Pero es un deporte que se intentó crear desde cero. Sí, exacto. Sí. Exacto. Sí, un deporte nuevo que sí que seguía. Al final, digamos, es difícil crear algo desde 0, porque al final estás tomando un poco de inspiración de algo, pero sí que era un deporte, digamos, legítimamente diferente. Y en ese deporte sí es muy comparable con la Kings League en cuanto a trato a jugadores, en cuanto a trato a los jugadores de esa liga. Sí, por lo que sea, las leyes laborales en el wrestling y en este otro deporte. No digas más, no digas más, pero es comparable. Es un deporte relacionado, que no es el wrestling, sino un deporte como tal, como lo entendemos. Sí. No, lo vamos a ver, y además... O sea, primero hay que llenarse los bolsillos y luego ya se queda algo para el resto. Exactamente. Pero dicho esto, hay lo que decíamos de los cambios de la MLS y demás, que ahora se ganó ser el quinto deporte en Estados Unidos. De hecho, a nivel femenino quizás es el primero o el segundo. De equipo es sin duda el primero. Bueno, claro, está la WNBA. Porque, claro, pero a nivel, quizás a nivel mundial, a lo que es la selección de Estados Unidos femenino, no es la Brasil masculina, pero es una de las potencias de fútbol femenino. Está ahí a nivel de ganar y tal. Tiene pues la rivalidad con Inglaterra, Alemania, Brasil, pero la número uno es claramente Estados Unidos a nivel de fútbol femenino, de deporte femenino. O sea, sí, luego pues, o sea, el deporte femenino que más mueve, digamos, creo per cápita es el tenis femenino. Sí. Luego tienes, bueno, las artes marciales mixtas femeninas también, deportes individuales que son bastante viables, pero sí, a nivel de equipo, desde luego el fútbol femenino tiene mucho éxito. Y también, es decir, también mucha de la esperanza de crecimiento de la MLS es que al final los niños cada vez lo practican más, cada vez es más popular, cada vez se va, digamos, en las nuevas generaciones siendo uno de los deportes más arraigados. Luego, la MLS no se beneficia directamente, pero indirectamente también de la popularidad de la Premier League, de la Champions League, que cada vez tiene mejor cobertura. El programa este de Henry, Michael Richards, Carragher es en Estados Unidos. Y al final, pues esto, va creciendo el deporte, cada vez hay más interés y la esperanza es eso, de que pueda asentarse cada vez más, ¿no? Que pues el béisbol pierde algo de popularidad, que al final baloncesto también, pues es, digamos, un deporte que puedes practicar, pero al final también tienes que ser, o sea, alguien de unos 60 seguramente va a disfrutar más de jugar al fútbol que jugar al baloncesto, porque es muy bajito. Totalmente. El baloncesto se trata, no, a ver, puedes tirar de 3, pero si no te da bien tirar de 3 vas a sufrir. No, es que el fútbol es, en ese sentido, quizás es uno de los deportes más inclusivos que hay, porque si hay una cancha de cemento con 10 niños jugando, no importa que seas bueno o malo, puedes jugar, porque la pelota te puede caer. Solo la tienes que patear e incluso puedes triunfar un día. Puedes meter un gol de la... Es muy universal. Pero bueno... Exacto, y por eso tiene la popularidad que tiene y también algo que... O sea, y es el más barato también, el hockey, o sea, claro. Es muy caro por toda la indumentaria, la NFL también y también... Es decir, no quieres que los niños tan jóvenes estén zurrando tanto. Armas sí, pero balones ovalados no. En Estados Unidos. Hay una política de armas, sí, puedes tener armas, pero no vayas a jugar con amigos al fútbol americano porque no se puede. De hecho, tienen ese deporte que es a tocarse. No a tocarse me refiero con los pañuelos. No piensen mal. Exacto. Esas cosas que tiene nuestro país. Esas cosas tan curiosas que tiene nuestro país. Sí. Una de las cosas del fútbol es muchos passport gringos como nosotros. La inmigración fue haciendo que el fútbol también vaya ganando adeptos, porque solo con los mexicanos ya hay mucha gente que consume fútbol autóctono. Total. En Miami pasa, el Miami, no sé si es Miami United o Miami FC. Inter Miami, ahí está. Aunque el original de Miami de la MLS que quebró se llamaba Miami Fusión. Qué nombre, con ese nombre. Los Miami Buccaneers, no sé, no son otra cosa, pero bueno. Ese equipo tiene muchos seguidores latinos.
Sí, ¿no? Que claro, llegan a Miami y se hacen hincha del equipo que... Sí, bueno, o sea, eso. El equipo, o sea, Inter Miami tiene, o sea, esto muy poca historia, es decir, tiene Nada de historia. 5 o 6 años desde que se inauguraron. Y bueno, pues ahora con los hermanos Higuaín, los años que los han tenido, con el Pipita y con el otro Pipita. Sí. Y ahí han estado, sí, sí, sí. Pues, a ver, la esperanza era que llegase Messi a ser el nuevo Pelé. Por lo que sea, Messi se les gusta más los prados marrones de Arabia Saudí más que los verdes de No, se Miami. desmintió. Eso se desmintió. Bueno, se desmintió por ahora. Ya veremos dentro de un mes dónde está. Lo que se sabe, Que sea verdad ahora. el año que No vaya a viene, ser verdad luego. el año que viene Messi va a estar en Estados Unidos disputando la Copa América y no sé si nosotros estaremos por ahí. Vean el viaje que está en la playlist Sí. creada de nuestro viaje programado a los Estados Unidos, a nuestro plan de viaje a los Estados Unidos. Que la cantidad de spam que estamos metiendo en este podcast. Sí, sí, nos estamos dando unas palmaditas en la espalda constantes. Sí, bueno, pero no tenemos patrocinadores. Si alguien quiere que lo anunciemos hay que con repetir que nos vean más. Se nos Exacto. están viendo ahora, pero la cuestión es que nos veáis más. O sea, que termine el vídeo y veáis más. Los que ya habéis visto Claro. los episodios anteriores, volved a verlos. Déjenlo puesto, váyanse a dormir déjenlo puesto muteado Sí. y se van. Exacto. Y se van. Si Y vais a trabajar, dejar el ordenador puesto con la lista de reproducción y que siga. Y de los o sea, compañeros infinitamente también. puesta. Y de los compañeros de trabajo y en la facultad, en las universidades también. Pongan todos los ordenadores con play. Denle play. Pero bueno, dicho esto, esta diferencia de reglas de Estados Unidos, entre un deporte de Estados Unidos y un deporte mundial, como es el fútbol, la MLS no se metió tanto. No, había pequeñas cosas como esto de los empates y demás, pero no se metió tanto en el reglamento. No había unas reglas específicas como sí sucede en otros deportes. El ejemplo perfecto de tener un deporte en Estados Unidos como el baloncesto y jugar la NBA con un deporte fuera de Estados Unidos que tiene otras reglas. Me estoy explicando horrible. En Estados Unidos tenemos la NBA con sus reglas de juego y fuera de Estados Unidos tenemos la FIBA con sus reglas de juego. Y hay muchas que son distintas. Por ejemplo, tema... Son todas pequeñas. Ves un partido de baloncesto en un sitio u otro. A grandes rasgos estás viendo. A grandes rasgos. Pero cambian cosas. O sea, sí, cambian pequeños detalles que nadie te fijas. Ah, mira, esto es todo un montón de pequeños matices que cambian. Eso es verdad. Sí. Y esto no es algo nuevo, sino es algo que se arrastra desde tiempos inmemoriales. La duración de los partidos es distinta. Correcto. Sí. 10 minutos por cuarto, mientras que en la NBA son 12 por cuarto. Que eso ya cambia, son 8 minutos más por partido, lo que explica, para los que siguen baloncesto, la diferencia de puntos, entre otras cosas, entre la NBA y FIBA. Cuanto más tiempo juegas, más probabilidad de meter más puntos. Después tienes una diferencia para mí sustancial, la distancia de la línea de 3. No es la misma distancia en la NBA que en la FIBA. No me pregunten cuánto mide. Es más grande en FIBA, si no me equivoco. Bueno, ahí está. Ahí es es más grande. O sea, está al revés. O sea, en la NBA está un poquito más lejos. Claro. Pero el arco no es un arco exacto y desde la esquina en la NBA estás más cerca de anotar de 3. O sea, estás más cerca del aro. Y en FIBA es homogéneo, digamos, estás tan lejos o cerca del aro desde cualquier punto de la línea de 3. Bueno, eso es un cambio que hoy en día el que tira bien en FIBA va a tirar bien en la NBA, independientemente un poquito de la distancia o la posición, pero bueno, es un cambio. No sucede en otros deportes. En Estados Unidos, en el fútbol, el área grande no es distinta al área grande de un partido de Honduras. Es lo mismo, hay unas reglas específicas para eso. O sea, las reglas son las mismas. En algunos sitios tienes campos más pequeños. O sea, proporcionalmente siguen las mismas proporciones. Eso. Pero pues, en Inglaterra de toda la vida, pues en campos más pequeños, antiguos, tal, de equipos. Pero la FIFA menores. Tienes un margen de metros, pero siempre tiene que estar en el mismo. No, tiene que estar el mismo, pero hay cierta variación, lo que se decía, pues vas a un campo más pequeño, sí. beneficia más a Pepito, tal, pero proporcionalmente siguen la misma estructura. Sí, ahí todo reglamento. Es como lo del césped de Xavi, que es muy corto, muy largo, lo que sea. Hay un estándar, hay unas reglas para el césped. El sol, David, pero ¿y cómo le da el sol? O sea... Es increíble. Nos quejamos, al principio del programa hablamos de Guardiola.
Y lo que viene después, ¿no? Es como... Guardiola, por lo menos, el tipo ganó absolutamente todo y puede decir lo que quiera, porque tiene una espalda enorme. Xavi como entrenador, ¿cómo puede poner ese tipo de...? Hombre, No lo que Xavi iba a ser entiendo. más pesado que Guardiola, por lo que sea, se podía ver venir, ¿eh? Y Porque ya menos como ganador. jugador... Y menos ganador que Guardiola, a No, nivel sí, entrenador. seguramente, pero pesado, o sea, incluso gane o no, o sea, porque Xavi ya daba la tabarra con esto cuando jugaba, ¿eh? O Sí. sea, ¿Qué? Iniesta se iba a vender helados tan tranquilamente. Xavi tenía que Sí. pues, recalcarnos lo de la altura del césped, pero Porque es, si no gano, no está bien que tú ganes de ninguna manera, ni a mi forma ni a la tuya. No sirve tu victoria. Solo puedo ganar yo. Solo puedo ganar yo. Y solo está bien bueno, ganar como lo hombre, hago yo. porque alguien quiere jugar al fútbol y el otro no. O sea, David, es que solo es Sí. justo. Hoy bueno, ya y seguimos avanzando. Es increíble cómo el gol del Real Madrid y Manchester City empataron 1-1. El City en el primer tiempo habrá tenido un 80% de posesión. El gol de Real Madrid vino de una contra. Camavinga condujo la pelota, se la tocó a Vinicius, metió el gol. Ese gol no tendría que haber valido para muchos porque no estuvo precedido por 100 pases en el borde del área del Manchester City. Al parecer la única forma que existe, la única forma aprobada por mucha gente es tocar la pelota. Hay que tener la posesión. Sin posesión no se puede jugar al fútbol. Tendría que haber hecho un shootout, penaltis de la MLS al acabar el partido 1-1. Claro, exactamente. Sí. Pero claro, ahí también jugarían cómo definen. Si conduce mucho, si define de una manera, de la otra y demás. Pero bueno, básquet y básquet NBA y básquet FIBA es uno de los deportes con más diferencias. Sí, los Creo que los pasos también pasos, se pitan de manera diferente, hay un criterio algo distinto. no, ahí te Tal, corrijo. sí. Ahí te corrijo. Los pasos se pitan en FIBA, en la NBA, no se pitan los pasos. Bueno, o sea, David, o sea, aquí de nuevo el papel hay que defender todo lo americano. Todo lo americano bueno y todo lo no americano malo, ¿eh? Si hay algo que me gusta, Repetírtelo. si hay algo que me gusta son esos videos de LeBron James corriendo con la pelota en la mano. 20 metros. Es espectacular, Una el vez, tipo corre, David corre, está corre. del otro lado y... el rey va a su paso, el rey va a su paso con la pelota, bueno. Uno, hay, o sea, yo no soy un gran fanático del baloncesto, veo baloncesto FIBA y veo baloncesto NBA, tuve épocas, pero lo de LeBron James conduciendo la pelota es espectacular. Agarra la pelota, da 10 pasos, la vuelca y no pasa absolutamente nada. Después eso sucede mucho, que esto es una crítica al COI y a los que organizan los mundiales, que a los estadounidenses nos abren mucho la mano con esas cosas. Es como que se permite a los estadounidenses jugar más como NBA en campeonatos FIBA. No se los sanciona tanto como a otros. Puede ser, puede ser. No, es que, o sea, todo el baloncesto no NBA que veo, o sea, literalmente las finales de España-Estados Unidos de las Olimpiadas 2008-2012, algo habré visto desde entonces, pero no prestando suficiente atención. No viste a Argentina campeona de los Juegos Olímpicos. Entonces, El 2004 fue eso. sí. No, me pillaron demasiado joven. No El tengo equipo, recuerdo de el las primer equipo que Olimpiadas. le gana al Dream Team. También en las semifinales del 2002 también le gana, lo deja Bueno, fuera. sí, a ver, ya, pero vale, sí, Dream Team como extensión, o sea, Dream Team en mi cabeza vale, es el equipo del 92, luego por extensión, Sí, claramente. Hay que dedicarle un episodio al Dream Team del 92. sí, 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 Sin claro. duda el único Dream Team. O sea, el único. Sí, sí, sí. El Sí, único. sí, no, y luego vamos a hacer el episodio crossover híbrido de el día que Estados Unidos perdió en las Olimpiadas con Argentina y como pas por gringos a la Argentina. Sí. Me gusta. Bueno, ¿qué otros deportes hay con diferencias o te suenan con diferencias? Por ejemplo, lo estábamos hablando esta tarde, existe, o sea, una dinámica interesante es que en Estados Unidos existe, a ver, nace todo del cricket, ¿no? Pero, o sea, existe el béisbol y existe el softball, que, digamos, en competiciones organizadas, es decir, muchas veces lo que se juega, indiferentemente del sexo, del género, masculino o femenino, a nivel aficionado se tiende a jugar más al softball porque es un campo más pequeño, es una bola más grande. Es decir, son deportes técnicamente diferentes y eso, a nivel aficionado, con los amigos y tal, suele ser algo más común jugar al softball que al béisbol.
Pero a nivel organizado existe una dinámica muy curiosa y es que a nivel organizado, profesional, universitario, el béisbol es no de manera estricta o explícita, pero de facto es un deporte masculino y el softball es deporte femenino. Es decir, ves partidos de softball en la tele universitario, que todos son partidos femeninos. En el que por lo que sea, y hay vídeos que lo explican y tal, y historias de por qué un poco por inercia se ha acabado en esta tesitura, pero se juega al softball, que es esto. Un deporte estructuralmente igual que el béisbol, pero eso de nuevo, como es un campo más pequeño, es una bola más grande, se lanza de manera distinta, es decir, en béisbol lanzas, digamos, por encima de la cabeza, mientras que en softball, digamos, es por debajo. O sea, como en cricket. Como en el cricket. Como en cricket, exactamente. Y, o sea, pues sí, como en cricket hay ese tipo de lanzamiento. Y claro, eso es un poco uno de esos deportes, digamos que son deportes casi hermanos, softball, béisbol, casi todo funciona de la misma manera, pero que son, o sea, tienen matices que los diferencian y pues nombres diferentes, ¿no? Y al final el softball es sobre todo el más practicado por mujeres, mientras que el béisbol más practicado por hombres. Pero cambia a nivel mundial, o sea, cuando hay un mundial de béisbol o de softball, un campeonato internacional. No, claro, es que el softball no está, digamos, no hay una liga profesional, no está profesionalizado a ese nivel. O sea, tienes softball a nivel universitario, en el sentido, o sea, en la categoría femenina y tal, pero no está, digamos, desarrollado de esa misma manera a nivel profesional o mundial del deporte. ¿Y qué cambio le harías al fútbol? Si te dicen, Ander, tienes la posibilidad de meter un cambio en el fútbol, como los penales shutout, como los shutout. Sí. Puedes meter, si no se te ocurre nada, puedes meter los shutout, puedes hacer lo que quieras. Los shootouts me gustaría que volviesen en la MLS o en algunos sitios, solo para que hubiese, digamos, unos criterios unificados mundialmente por FIFA y tal, pero que hubiese un espacio para que pudiese haber cierta innovación o ciertas probaturas de cosas diferentes. Podría decir los shootouts, pero, no sé, al final, por un lado también tengo un cerebro tan condicionado, o sea, de fútbol tradicionalista, que es como, me cuesta pensar nada y cualquier cosa que se me ocurra es como, eso es como el anticristo, quita. Pero con todas las polémicas que hay con el VAR y tal, o sea, algo que siempre pienso, y la polémica que hay sobre todo con el fuera de juego, es que claro, como hay tanta tensión de cómo se mide, de dónde se mide, del milímetro, de tal, yo, o sea, en mi cabeza, es decir, la única alternativa para que no haya, no, es que por milímetros, es que no debería dar igual y tal, yo lo haría, o sea, interpretable como los penaltis o las faltas o cualquier otro tipo de falta, o las manos o lo que sea, que al final hay el componente de interpretación. Y lo haría interpretable simplemente para que, porque claro, luego muchas de las quejas, no, es que cuesta 5 minutos, las repeticiones, el mirar al milímetro, el medir con el software y tal, el ojo de halcón, todo esto. Yo lo haría para que, es decir, si el linier ve claramente, si es como claro y obvio, ¿no? Como los errores en el VAR, que es fuera de juego, se pita y tal, y todo lo demás está como en un limbo, un gris, en el que pues la duda pues a favor del delantero y que no sea fuera de juego. Que habrá gente que se quejará igual, pero creo que pues podría agilizar un poco el hecho de que sea juicio del linier y que no sea en plan que lo sea o no sea como un gol, sino que sea pues una falta de no creemos que esta sea una ventaja. Porque, por ejemplo, algo que nadie piensa, los saques de banda. El balón sale por un sitio y luego va el lanzador y tal, y se tira, corre 5 metros para allá y nadie le importa. Y nadie está, no, es que hay que posicionarse exactamente donde ha salido. Yo fuera de juego seguiría una filosofía un poco más así, como los saques de banda, que a nadie le importa que los saque donde le salga del miembro. Si lo hacemos interpretable, la gente se va a quejar porque nos vamos a quejar siempre. Se va a quejar igual porque a la gente le gusta quejarse, pero nos gusta. Exacto, pero no sé, creo que ese componente lo agilizaría un poco y no estaríamos, pues esto de ha sido fuera de juego, no ha sido fuera. Lo que al linier le haya parecido, porque una visión más o menos siempre va a tener. Y no que no sea una cosa de que es, no es, sino si está como más o menos en línea, es un gris que, pues, digamos, favorece a lo que el ahora haya visto. Ahora es una exageración. La nueva regla del fuera de juego. Está la gente tan tensa con eso, es como, pues hazlo, que no sea en plan tener que medirlo con un software el ojo del halcón. Es que hay un ejemplo que es el gol de Argentina, el tercer gol de Argentina en el Mundial, el de Messi.
está habilitado. Sí, no sé si Lautaro es el que hace el primer remate. Está habilitado por la línea del trasero del jugador de Francia. O sea, exactamente el Claro, porque es la cosa que trasero. tiene, o eso no es, ¿no? Igual que los goles, no es tal, y si está más dentro del componente de interpretación, no estás, pues esto, Es que yo no. tomando la referencia, el trasero Quizás al defensa francés. no lo llamaría interpretación, sino que le daría un margen en todo caso. Un margen. Ya, pero el problema con el margen es que sigues poniendo el límite en algún lado. Y por lo Pero tanto tienes que ir a medir el límite es que, es que ver un fuera de juego que sea. Ahora que vale el hombro, vale la cabeza y demás, ya no se No, no, mide ya, pero en digo, base al pie. cualquier punto que tomes de referencia exacta de si eso no es decir, si pones un margen explícito de, no, pues medimos la punta del pie, ya, pero vas a seguir teniendo que mirar y a la gente le pone muy nerviosa que tengas que hacer el ritual del ojo de halcón y No, puede tardar más de lo que se tarda yo en en todo tenis. caso dejaría lo del Sí, pie y sacaría la regla esta de que el hombro, la cabeza, salvo que claro, termine en gol, sí, salvo que ujú, uno termine sí, rematando en gol. Por ejemplo, una jugada, ujú. estoy habilitado por mi cabeza, pero termino definiendo con el pie, la cabeza no jugó nada, no puedo arrancarme la cabeza. Eso no. Pero yo lo Claro, que ya tampoco puedes simplemente. arrancarte la mano y hoy en día, pues la mano, o sea, Bueno, se regalan manos como si Oprah estuviese regalando coches en su programa matutino. nuestra Ana Rosa criada a base de pollo de KFC, ¿no? Oprah es nuestra Ana Rosa criada a base de pollo de KFC. Es así. Mucho mejor, obviamente, que Ana Rosa. Ah, por supuesto. No, Oprah a tope, Oprah a tope. Yo lo que haría, por cierto, falleció Jerry Springer el otro día, Es no verdad. pudimos grabar, le dedicamos un saludo a la familia y a todos los seguidores de Jerry uno de los. Springer, o sea, tú sí, porque eres un enfermo de referencias de la cultura pop. He Pero visto el Jerry programa Springer. también, he visto el No, no, vale, programa. sí, sí, que, o sea, de ti no me extraña, y, o sea, hay vídeos por YouTube y tal, pero, o sea, no me da la sensación que sea un nombre que lo dices por España y la gente tenga, o sea, No, referencia ninguna de, o no, sea, yo diría que los Oprah que. sí, o el nombre de Oprah, por ejemplo, yo te diría que sí, en plan de, no, tampoco No cualquiera, se pero la sí que es un nombre dimensiona que a Oprah. En España el problema es que a Oprah no se la dimensiona. no se la dimensiona, pero te quiero decir, el nombre a la gente le Sí, puede sonar a presentadora americana. Jerry Springer es como para, o sea, es muy de los muy nicho. enfermos. Es Sí, muy. mucho más Sí, nicho. de hecho creo que cuando salen los Simpsons, poca gente lo debía Exacto, más conocer. conocido. Los que somos enfermitos de series y películas de Estados Unidos lo conocíamos. Porque es la Sí, típica referencia, o incluso él hace cameos, o hizo cameos en películas, series y demás, y uno lo sí, va conociendo. Pasa mucho con Estados Unidos. Pasa que a mí, yo cuando veo un nombre en Padre de Familia, Family Guy, ya. que es una serie de las que más me gusta, a veces hacen una referencia y no la entiendo, y tengo que googlear para ver quién es la persona que están mencionando o que aparece. No creo que eso lo haga mucha gente. No, no, seguramente no. O sea, porque, y también, o sea, incluso si vives en Estados Unidos, Family Guy es una serie que te hace también referencias muy Muy de específicas, muy nicho rebuscadas. Sí, y sí, muy sí. actuales a veces. Sí, a Eh, veces también, sí. es distinto a los Simpsons, que si apareces en los Simpsons es porque ya eres conocido, eres muy Sí, conocido, muy pero que sí. muy conocido, ya trascendiste lo contemporáneo. Volviendo a la MLS, o volviendo a los cambios que yo introduciría en el fútbol, hay uno que me gustaría probar que es el de la tarjeta azul. No sé si lo llamaría tarjeta azul, tarjeta naranja, Sí, tarjeta sí, verde. sí, sí, sí. Sino que, como en el hockey, hiciste una patada de estas que, bueno, salí un par de Sí. minutos. O salí, o una más fácil. Hiciste una patada y están atendiendo al futbolista que fue lesionado. Bueno, salí con él. Quédate afuera hasta que Sí, entre, o hasta que entre un sustituto. sí, Como seguramente, sí. por probar. Algo Sí, que no es para algo así. roja. Sí, no, no recuerdo en qué liga, no sé si en Suecia, en Noruega, hace unos años estaba jugando esto con la idea, probando en pretemporada y tal, el concepto de tarjeta de que te expulsa X cantidad de minutos. Sí, En fútbol, siendo, digamos, o sea, en hockey son 60 minutos de juego hábil, luego con tiempos muertos y demás. En fútbol, igual más que 2 minutos, algo pues tendría que ser 5 o 10, algo así que sea. Porque en hockey estás de una portería a otro muy rápido. En claro. fútbol cuesta un poquito más para que haya peso en el flujo del partido. Seguramente necesitarías que fuese un poco más de tiempo. Es que después otros cambios que afecten el juego, no sé, a la gente que deje sus Sí, sí, comentarios. comentarios, gente. Vuestra creatividad la queremos aquí debajo.
Sí, debajo, van a ser estudiados. Van a ser estudiados y comentados. exactamente. Pero muy pocas cosas ya se pueden añadir al fútbol que cambien las... Nosotros, Sí. los fanáticos del fútbol, somos como los fanáticos de los toros. Somos muy amantes de la tradición y no queremos cambios. Y acá pongo mi queja, a los que les gustan los toros, a los toreros, son unos hijos de puta. Dejen de llamar deporte a un acto en el que se lastima de esa manera un animal. Pero a lo que voy es la Bueno, comparación es con lo o sea, tradicionalista. mejor que deporte me encanta el término cultura también, está bien. Sí, llamar cultura a torturar a un animal hasta su muerte. Si estás Se viene escuchando algún esto, dislike, tenemos buen ratio de en plan de 100% de likes. Algún dislike se va a venir, David. no me Pero no importa. nos Si estás importa. No nos escuchando esto, y esto lo digo totalmente en serio, si estás escuchando esto y te molesta que yo hable mal del toreo, de los toreros y de los fanáticos de los toros, me da absolutamente igual. Deja el dislike, desuscríbete y deja de consumirnos. Porque si algo que me molesta es la defensa a algo como el toreo. Porque me parece que es torturar a un animal de manera innecesaria. Para que disfruten 4 sádicos con un habano sentados al sol en una cancha circular. En una plaza de toros que es circular, que no tiene ningún tipo de sentido. Vayan a ver jugar al fútbol, vayan a ver jugar al básquet, vayan a ver a Ana Rosa De hecho, lo Quintana. que yo más he visto, no en persona, pero sí en televisión retransmitido, o sea, para mí la Plaza de Toros de Madrid es donde va Red Bull a hacer los eventos Sí, o sea, los de Monster motos Truck. y tal. Bueno, sí, los Monster Trucks, deberíamos hacer un episodio sobre los Monster Trucks de Estados Unidos, pero o sea, lo que es o sea, es que el no el Rallycross, pero o sea, las Sí. motos y lo que son todas las, digámoslo cuando es así, joder, no me acuerdo, no me viene el nombre, pero ya me sabéis Sí. las piruetas que hacen con las motos, ya me entendéis. Sí. Bueno, esto obviamente es gratuito. Quizá no tendríamos que estar hablando de esto, pero ya llegamos a un nivel en el que lo podemos decir. Nada me molesta más incluso que un tipo como Calamaro, argentino, que se haga el fanático de los toros, que hable en madrileño y que haga una defensa a ultranza de esa atrocidad de acto. Nada me molesta más. Nada me molesta más. Sí, no, esto, sí, o sea, filosóficamente de acuerdo. Y, o sea, tratando también, antes mencionábamos el béisbol, estaba mirando diferencias que hay en el béisbol, por ejemplo, de una liga a otra. No hay prácticamente ninguna. La única cosa es que en Japón la bola es un poquito más pequeña y la zona de strike es un poco más estrecha también. Pero Se estaba dice mirando eso, que los japoneses, ¿no? Bueno, ahí está David. Pero he visto, o sea, mirando el origen del béisbol en Cuba, sí que en la Wikipedia mencionan algo que el béisbol, pues esto, al final importado de Estados Unidos, antes de que hubiese pues la Guerra Fría, como estaba diciendo, pues eso, que en Cuba lo que sucede es que llega la popularidad del béisbol y se dice que lo que sustituye a los toros. Sustituye o sea, había exportado, digamos, el toreo de España a Cuba, como pues, en muchos países latinoamericanos, y lo que ocurre es que el béisbol acaba, digamos, desbancándolo como pasatiempo número 1, que es algo también curioso, esa relación que hay entre el béisbol y los toros. Punto para el béisbol. Punto para el béisbol. Sí, exactamente. Sí. Y pues eso, ¿algo más? ¿Nos queremos meter con alguien más antes? No. Tampoco nos metimos con nadie que valga la pena. Si alguien que disfrute viendo cómo torturan a un animal. Sí. No podemos. Tampoco vamos a pedir perdón por eso. Sí, vamos a pedir. No vamos a pedir perdón, pero sí vamos. Primero vamos a dar las gracias a todos los que nos apoyan en redes, a todos los que se suscribieron, participan y comentan. Los escuchamos, los leemos y tomamos las sugerencias para futuros episodios. Es algo que estamos haciendo. Nos gusta este ida y vuelta, estas interacciones que tenemos en los que añaden información, corrigen información o aportan cosas que dijimos mal. Eso nos gusta y alentamos a que lo hagan. Después de haber dado las gracias, pedimos también que se suscriban, que pongan like, que comenten y demás para favorecer el algoritmo y que esto siga creciendo. Si quieren que nos metamos con más gente, también pónganlo en comentarios. Somos esclavos de nuestras palabras, somos esclavos de ustedes de momento y le vamos a hacer caso y lo vamos a hacer.
Exactamente. Y nada, eso, seguidnos en redes sociales, en @pasportgringos, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todas partes. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, en YouTube, en Spotify, en iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, donde sea que nos escuchéis. A David en @Ronaldinhos, a mí en @AndersHoffman. Tenéis el Twitch de David también, donde habla de un montón de cosas de fútbol también siempre. A mí como en la Premier League en alineación indebida. Y eso, nada, poco más por hoy. Él es David Mosquera. Gracias, David, por estar con nosotros. Gracias a Yo ti, soy Ander Ander. Iturralde. Y nada, volvemos la semana que viene con un montón de contenido maravilloso más aquí en Passport Gringos.